Millonario revela el increíble secreto de su niñera, que protege a su madre con demencia, y trans. Alejandro había construido su vida sobre finas capas de éxito, una mansión de ensueño en Miami, una carrera que lo había encumbrado entre los hombres más influyentes de su círculo y un estilo de vida que muchos envidiaban. Sin embargo, todo su mundo se tambaleó con el devastador diagnóstico de su madre, doña Clara. La mujer que lo había enseñado a luchar, a ser un hombre de bien, ahora luchaba con una oscuridad que amenazaba con engullirla en su fragilidad: demencia. En su mente, el eco de su nombre resonaba con su historia, pero el tiempo se desvanecía, y Alejandro se encontraba atrapado entre su vida de empresario y la realidad desgarradora que enfrentaba su madre. La alta sociedad que una vez lo halagaba, ahora se convertía en una sombra opresiva. Alejandro se debatía entre dos mundos: el esperado por sus colegas, donde una institución parecía la solución más práctica, y otro que emergía de sus recuerdos más profundos, donde su madre merecía un cuidado más amoroso. Era un dilema moral que pesaba en su pecho como una roca. Se hallaba en una encrucijada, con una mente acelerada y la respiración irregular. Su madre se merecía lo mejor, pero ¿era eso lo mejor? En medio de su tormento, conoció a Ana, la niñera de doña Clara. Ella venía de un mundo diferente, uno que Alejandro apenas conocía. Con manos cansadas pero llenas de ternura, Ana cuidaba de su madre con una compasión desconcertante. Era una mujer guatemalteca cuya humildad contrastaba con la frialdad del lujo que rodeaba la mansión de Alejandro. Se convirtió en un faro inesperado de esperanza, compartiendo rituales que devolvían a Clara fragmentos de su esencia. Con cada técnica poco convencional que Ana usaba, Alejandro sentía que se había encadenado a un camino que nunca imaginó recorrer. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada día que pasaba, la tensión aumentaba. ¿Debería Alejandro ignorar lo que la sociedad dictaba y permitir que la calidez del hogar invadiera la vida de su madre? ¿O se haría cargo del peso que significaba enviarla a un centro donde podría ser cuidada? En la noche estrellada, la mansión, que antes era un símbolo de logro, se transformó en un laberinto de dudas. Decenas de preguntas asaltaban su mente. La mirada de Ana, rica en comprensión, sostenía las respuestas que él anhelaba. Sin embargo, los murmullos de sus colegas, que veían en ella a una simple trabajadora, resonaban como una sentencia. El corazón de Alejandro estaba en crisis, y mientras luchaba con sus decisiones, se dio cuenta de una verdad desgarradora. Su propio éxito había construido muros que lo aislaban de su familia y de su propia humanidad. Su historia se entrelazaba con las memorias de su madre y las historias que Ana le compartía, revelando secretos de su infancia que amenazaban con reescribir su legado. Justo cuando se encontraba al borde de compartir un fragmento desconocido de su vida con Clara, un suceso inesperado cambió el rumbo de sus decisiones. La mansión, aunque lujosa, se había convertido en un campo de batalla emocional, y Alejandro, en medio de su duda, estaba a punto de descubrir que la verdadera riqueza no se medía en logros materiales, sino en las conexiones humanas que podrían, en última instancia, salvarlo a él y a su madre. La vida de Alejandro encontraba su punto de inflexión. La llegada del nuevo día iluminaba la mansión, pero también revelaba sombras ocultas, las dudas que habían empezado a nublar su visión. Se sentó en el jardín que antes consideraba su refugio. El canto de los pájaros y el suave murmullo del viento apenas lograban calmar su inquietud. Era el tiempo de la reflexión, de enfrentar las cicatrices que su éxito había dejado en sus relaciones. Ana había comenzado a enseñarle lecciones fundamentales, no solo de cuidado, sino sobre el verdadero valor de la empatía.
Observaba cómo ella interactuaba con su madre, cómo lograba provocar sonrisas en momentos de confusión. Aunque Alejandro sabía que no todo dependía del cariño, se preguntaba con creciente urgencia si quizás su enfoque metódico y profesional estaba fallando. La visión netamente empresarial que había cultivado lo había mantenido en lo alto del juego, pero al mismo tiempo lo despojó de la conexión emocional que, inevitablemente, necesitaba. Mientras se enfrentaba a este dilema, Alejandro empezó a explorar su propia vulnerabilidad. Recurría a recuerdos de su infancia, momentos donde compartía más que triunfos con su madre. Aquellos instantes en los que el amor y la vulnerabilidad sonaban como un susurro al oído. En esas memorias se daba cuenta de lo que había perdido, la capacidad de ser él mismo sin las máscaras que el éxito le había impuesto. Recordaba las manos de doña Clara acariciando su cabello, los días de verano pasados en la cocina, el olor del pan recién hecho, esos pequeños momentos que definían su humanidad y que ahora parecían lejanos. Era quizás el momento para mirar más allá de la superficie de su vida. Si bien siempre había sido un hombre de resultados, ahora se planteaba preguntas más profundas. ¿Qué significaba realmente cuidar a su madre? ¿Estaba dispuesto a renunciar al juicio de los demás para ofrecerle la atención que verdaderamente necesitaba? La respuesta cada vez se sentía más clara. Decidió entonces organizar sus prioridades. La primera, conversar con Ana sobre las técnicas que utilizaba. Necesitaba comprender todo lo que había en juego, cada sesión de terapia ocupacional, cada pequeño ritual que Ana instauraba, cada recuerdo que su madre podía recuperar. Todo formaría parte de su nuevo plan. Alejandro comenzaba a visualizar un enfoque más holístico, uno donde él mismo sería un actor central en el cuidado de su madre, y no solo un espectador adinerado. Esa charla con Ana no sería solo sobre la técnica, sino sobre su experiencia y su propia historia. Ella, con sus susurros de sabiduría, comenzó a abrir un mundo en el que Alejandro nunca había estado. Comenzó a ver no solo a la cuidadora, sino a la mujer con sus luchas y sueños. En cuanto más aprendía de ella, más se alejaba del concepto de superioridad que había formado. Se sentía un paso más cerca de la autenticidad, y eso lo llenaba de una gratitud desconocida. Pero no todo sería simple. Enfrentaría retos que pondrían a prueba sus convicciones. Una tarde, en medio de otra sesión de juegos de memoria con Clara, en los ojos de su madre flotó una chispa desconocida, como si un destello del pasado hubiera atravesado su mente. La imagen la atravesó con una fuerza alteradora. Justo en ese momento, el timbre sonó insistente en la puerta de la mansión, un visitante no esperado que detendría en seco el nuevo camino que había comenzado a trazar. Con el corazón acelerado, Alejandro miró hacia la entrada, preguntándose si estaba listo para enfrentar lo que fuera que se presentara, revelando el siguiente capítulo de su vida lleno de sorpresas y decepciones. ¿Podría ese visitante alterar sus recién descubiertas convicciones sobre lo que realmente significaba cuidar a su madre? Cuando Alejandro se acercó a la puerta, su mente se inundó de pensamientos contradictorios. La incertidumbre lo invadía. ¿Quién sería ese visitante? Un extremo de él deseaba mantenerse en la burbuja de su nuevo camino emocional, mientras que el otro lo empujaba hacia el umbral de la realidad, a enfrentar lo que venía. Abrió la puerta, y ante sus ojos se presentó un hombre de porte académico, con gestos serenos y una mirada intrigante. Era un neuropsicólogo, alguien que, según decía, había venido a ofrecer una visión distinta sobre el cuidado de personas con demencia. Alejandro sintió un cosquilleo de curiosidad. Tal vez lo que ese especialista compartiera podría ser la pieza que le faltaba en su búsqueda por cuidar a su madre de manera efectiva. Sin embargo, había un aire de escepticismo en su interior. Desprendió una sonrisa algo forzada y lo invitó a pasar, dirigiéndose al salón donde la luz iluminaba suavemente la habitación, creando un ambiente propicio para una conversación más profunda. El neuropsicólogo comenzó a hablarle sobre el enfoque que utilizaba en la terapia con personas en etapas avanzadas de demencia. Sus ideas sobre la conexión emocional y la estimulación cognitiva resonaban en la mente de Alejandro, quien sentía como su mundo profesional empezaba a tambalearse nuevamente. A medida que las teorías se desplegaban, se dio cuenta de que el perfeccionismo que había perseguido lo mantenía alejado de lo que realmente importe, al tratar con su madre, lo humano. El desafío no es solo cuidar, insistía el especialista, es crear un espacio en el que la persona sienta que todavía tiene valor, que su historia sigue importando. Uno a uno, los conceptos sutiles que compartía empezaron a desdibujar las líneas de su anteriormente estricta visión del cuidado. Y si realmente la clave residía en escuchar las voces del pasado de su madre, en reencontrarla con momentos que ella había amado. Cada palabra calaba hondo,
Y Alejandro comprendió que, mientras seguía intentando ser el protector perfecto, la relación con Clara se tornaba cada día más distante. Era el momento de cambiar su enfoque. Comenzó a pensar en cómo podría incorporar lo que había aprendido para establecer un vínculo más genuino con su madre. Pero en medio de esta revelación, un impulso de desconfianza surgió en él. ¿Acaso este nuevo conocimiento validaba lo que Ana había estado haciendo hasta ahora? Lo que una vez le pareció una simple técnica era ahora un arte profundamente complejo, que implicaba descubrir quién era su madre realmente. ¿Había tal vez más de una ventana a la realidad de Clara a través de estas teorías? Se detuvo un momento, considerando la posibilidad de integrar los enfoques del neuropsicólogo y la empatía de Ana. Al terminar la charla, la semilla de un nuevo enfoque floreció en su mente. Alejandro estaba decidido a estructurar una sesión diaria de cuidados que uniera sus hallazgos, pero ahora empezando desde un lugar más personal. Sin embargo, antes de que pudiera compartir sus ideas, el neuropsicólogo mencionó que había tenido una conversación con Ana en días previos. Se le heló la sangre. La revelación era poderosa. Ana había jugado un papel vital en un enfoque nuevo hacia la demencia. ¿Cuánto sabía ella? ¿Cómo podía estar tan segura de que su método funcionaba sin un respaldo profesional? La inquietud se mezclaba con la incertidumbre, porque lo que antes parecía claro ahora se tornaba en una neblina confusa. La noche caía en la mansión, y mientras el hombre se retiraba, Alejandro se sintió abrumado por la carga de nuevas preguntas que pesaban sobre sus hombros. Estaba convencido de que necesitaba enfrentarse tanto a Ana como a su madre, pero la confrontación ya no sería solo sobre los cuidados, sino sobre su esencia misma. Justo cuando pensaba en lo que podía hacer a continuación, un mensaje llegó a su teléfono. «Necesitamos hablar. Hay algo importante que no te he contado». La ansiedad lo invadió, y se preguntó qué secreto contenía ese mensaje, uno que podría volver a reconfigurar su mundo emotivo y familiar de una vez por todas. La batalla por su madre apenas había comenzado. Alejandro se sentó en el sofá, su mente girando en torno al mensaje que acababa de recibir. La intriga lo mantenía en vilo. Ana siempre había sido una figura constante en su vida, pero había algo en el tono de sus palabras que insinuaba una profundidad que no había considerado. ¿Qué podría ser tan importante como para que decidiera comunicarlo a través de un mensaje tan escueto? La ansiedad empezaba a transformarse en determinación. Necesitaba respuestas, pero no podía permitir que la inquietud lo dominara. Se levantó de un salto, decidió que no podía esperar más y comenzó a buscar su teléfono para contestar, pero se detuvo. Antes de dar un paso más, debía organizar sus pensamientos y emociones. Había tanto en juego y cada decisión debía ser meticulosamente calculada. Sentándose de nuevo, empezó a considerar los aspectos de la relación con Ana. Había siempre habido una distancia entre ellos, un rayo de tensión que nunca lograron desactivar por completo. Ahora, con las revelaciones del neuropsicólogo y el mensaje críptico de Ana, la dinámica se presentaba ante él como un rompecabezas complicado. ¿Cuánto sabía realmente Ana sobre el cuidado de su madre? ¿Cuáles eran sus verdaderas intenciones? Mientras meditaba, fue consciente de cómo el perfeccionismo se había infiltrado en su vida, afectando no solo su relación con Clara, sino también con quienes trataban de ayudar. Esa mañana había reconocido que su visión del cuidado había estado marcada por la rigidez. Se dio cuenta de que debía permitir mayor flexibilidad, abrirse a nuevas posibilidades y no aferrarse obsesivamente a lo que había creído correcto. Por primera vez en años, se sintió dispuesto a asumir un riesgo emocional. Decidió que era hora de confrontar a Ana, no solo sobre su enfoque hacia Clara, sino sobre el secreto que parecía estar ocultando. No podía, ni quería, seguir adelante en su camino hacia un cuidado más humano, sin entender completamente las motivaciones y conocimientos de aquellas personas que le importaban. Tomó una hoja en blanco y un bolígrafo, dibujó un esquema de lo que quería discutir. Anotó puntos que reflejaban su nueva perspectiva, la importancia de la conexión emocional, la necesidad de validar la historia de Clara, y cómo Ana había podido haber contribuido a un enfoque más efectivo. No iba a ser un encuentro confrontativo simplemente por el hecho de que surgió una revelación. Quería que fuera un diálogo, una oportunidad para que ambos pudieran crecer. Cuando finalmente se decidió a escribirle a Ana, su pulso se aceleró, pero en lugar de una nota cargada de reproches, eligió un enfoque más abierto y curioso.
Quisiera hablar contigo sobre el nuevo enfoque que estoy considerando para mamá. Creo que podríamos encontrar un medio por el que podamos compartir lo que hemos aprendido. Con el corazón latiendo con fuerza, envió el mensaje y se dejó caer en el sofá, sintiendo una mezcla de ansiedad y alivio. Esa misma tarde, los dos se reunirían para discutir, y el momento se aproximaba aterradoramente rápido. Mientras miraba por la ventana, el cielo empezaba a oscurecerse. Las nubes amenazaban con una tormenta, reflejando su propio tumulto interno. Reflexionó sobre qué puertas se abrirían o qué otras podrían cerrarse, según el desenlace de la charla. Su vida estaba en constante transformación, y ahora sabía que tendría que confrontar no solo a Ana y sus métodos, sino también su propia resistencia al cambio. Justo cuando el silencio se asentaba en la habitación, sonó una nueva notificación en su teléfono. Su aliento se detuvo mientras miraba la pantalla. Era una llamada de Ana. Se preparó, sabiendo que cualquier conversación podría llevarlo a encontrar respuestas o abrir nuevas incertidumbres. La búsqueda de claridad lo había llevado hasta aquí, y cada palabra podía cambiar, de manera irreversible, el curso de su vida. Alejandro se sintió intrigado y al mismo tiempo vulnerable. ¿Estaba realmente listo para desentrañar el secreto que Ana guardaba? A medida que contestaba, el eco de su propia transformación resonaba en todo su ser. La voz de Ana sonó a través del teléfono, clara y serena, pero había una carga emocional que Alejandro no podía ignorar. Su diálogo comenzó en un tono habitual, pero pronto se transformó en una danza de palabras cargadas de significado. Ana compartió detalles de cómo había estado interactuando con Clara, revelando técnicas que Alejandro nunca había considerado. Desde ese momento, cada frase se convirtió en una revelación, y la tensión, que antes lo invadía, ahora se mezclaba con curiosidad. El tiempo que tenían programado para hablar rápidamente se sintió insuficiente. Lo que Ana expuso no era solo una simple estrategia de cuidado. Parecía que había una profundidad en su enfoque que reflejaba lo que Alejandro había estado buscando. Cada respuesta de Ana parecía sacudir los cimientos de su entendimiento previo, como si le estuvieran entregando piezas vitales de un rompecabezas que había estado armado de manera incorrecta. Con cada punto que discutían, se hacía más evidente que la rigidez que había demostrado hasta ahora fue un obstáculo en lugar de una solución. A medida que compartían ideas, una repentina inquietud se apoderó de él. ¿Por qué nunca había visto esos aspectos? ¿Acaso su perfeccionismo lo había cegado ante la perspectiva de Ana? Cada vez más se daba cuenta de que no estaba solo en esto. Ana también había estado lidiando con sus propios miedos y frustraciones. La idea de que esta relación había sido un intercambio de tensión más que de apoyo mutuo lo golpeó como un balde de agua fría. Lo que te quiero decir, Alejandro, es que cuando se trata de cuidar a tu madre, no se trata solo de estrategias, se trata de conexión. Clara necesita sentir que alguien está ahí para ella, y no solo como cuidador, sino como un vínculo emocional. Pronunció Ana, y sus palabras resonaron como un eco en su mente. A medida que los minutos avanzaban, él comprendió la importancia del compromiso emocional que ella había logrado cultivar. Casi como si estuviera viendo por primera vez a su madre a través de los ojos de Ana, empezó a visualizar lo que significaba crear un ambiente que no solo ofreciera cuidados físicos, sino también afecto verdadero. Finalmente, al concluir la conversación, Alejandro sintió que un nuevo camino se abría ante él. Pero esa sensación de avance iba acompañada de la inquietante duda que había estado dando vueltas en su cabeza. Si Ana conocía tanto sobre el cuidado de su madre y podía establecer ese vínculo, ¿qué otros secretos podría estar ocultándole? La posibilidad de que ella tuviera información crucial oculta se volvió casi abrumadora. Antes de despedirse, Ana mencionó algo que cortó el hilo de su pensamiento. Hay algo más que debo compartir contigo, pero creo que debes estar preparado para escuchar. La ambigüedad de sus palabras dejó a Alejandro en un estado de expectación que disparó su ansiedad nuevamente. Mientras colgaba, una mezcla de gratitud e inquietud se entrelazó dentro de él. Había logrado abrir un diálogo necesario, pero lo que se venía a continuación amenazaba con arrojar luz sobre aspectos de su vida que tal vez preferiría mantener en las sombras. Una nueva revelación estaba a la vista, pero con ella venía el riesgo de desmantelar las estructuras que había erigido a su alrededor. En su interior, la urgencia de resolver esas nuevas inquietudes lo empujó a actuar. Papeles y bolígrafos esparcidos a su alrededor reflejaban la intensidad con la que su mente trabajaba para conectar cada punto discutido.
Alejandro supo que la próxima vez que se encontrara con Ana necesitaría un enfoque aún más abierto, pero también estaría preparado para enfrentar una verdad que podría desencadenar aún más preocupaciones. Con la oscuridad que había comenzado a invadir el cielo y su mente llena de preguntas, se sintió compelido a buscar respuestas. ¿Qué más podía desvelarse en su conversación con Ana? Las notas fueron apuntadas cuidadosamente, cada pregunta diseñada para profundizar aún más en esta nueva relación. Y así, sin darse cuenta, se embarcaba en un viaje hacia su propia transformación personal. A medida que se disponía a descansar y preparar su mente para la mañana siguiente, una notificación en su teléfono interrumpió su reflexión. Era un mensaje de Ana. Su corazón se detuvo por un instante, sabiendo que detrás de esas palabras podría haber la respuesta que tanto anhelaba. ¿Estaría listo para descubrirlo? Esa noche, su futuro parecía más incierto que nunca, pero la promesa de nuevas revelaciones lo mantenía en vilo. Alejandro se sentó en la cama. La luz tenue de la lámpara iluminaba sus manos temblorosas mientras leía el mensaje de Ana. Necesitamos hablar. He estado pensando mucho en lo que discutimos, y creo que lo que te diré a continuación podría transformarlo todo. Las palabras parecían flotar en el aire, generando una tensión en su pecho que no podía ignorar. Decidió no dejarse llevar por el temor. La llamada de la noche anterior lo había llevado a una comprensión más profunda. Debía enfrentarse a lo que se venía. Sin embargo, una parte de él vacilaba. ¿Estaría preparado para lo que Ana tenía que revelarle? Al día siguiente, se encontraba en un estado de inquietud constante. Sus pensamientos se agolpaban, intercalados entre recuerdos de su infancia y momentos de frustración en su relación con Clara. Mientras se preparaba para asistir a la oficina, se dio cuenta de que había descuidado su trabajo. Todo había girado en torno a Clara, a la carga que representaba su cuidado, y se había olvidado de su propia vida, de sus propios sueños. La jornada laboral comenzó con las reuniones habituales. Mientras expone su informe fiscal, su mente divagaba. En su interior, creó un mantra. Es necesario cuidarme a mí mismo para cuidar de ella. Se repetía la frase, pero no estaba seguro de cómo aplicarla en la práctica. El reto no era solo cuidar de su madre. También era la necesidad de cuidarse a sí mismo. Una lección que aún no había dominado. Hacia el final del día, su jefe acercó su silla a la suya y lo miró de manera inquisitiva. ¿Has estado distante últimamente, Alejandro? ¿Todo bien? El gesto apenado de su jefe resonó en él. Era una señal de que personas a su alrededor empezaban a notar su batalla interna. No es nada, solo un poco agotado. Mintió, escondiendo su verdadero conflicto. Pero sus palabras despertaron en él una inquietud. ¿Cuánto tiempo más podría mantener esa fachada? El cuidado de Clara lo había desconectado de sus responsabilidades, de su vida. Y ahí estaba la verdad incómoda. No podía permitirse unir los hilos de su logro profesional y personal si seguía en esta espiral de descuido. Al volver a casa, encontró un mensaje de Ana, citándole en un parque cercano. Alejado del ruido de la vida cotidiana, la naturaleza podría ofrecerle un refugio para las verdades que estaba a punto de enfrentar. La sensación de pánico era palpable, pero al mismo tiempo, una chispa de esperanza se encendía en su interior. Era el momento de confrontar sus miedos, de abrir una puerta a su verdadero yo. Cuando llegó, Ana ya le esperaba, sentada en un banco bajo la sombra de un árbol. La tranquilidad del lugar contrastaba con su mente en caos, pero su determinación se convirtió en una aliada. Quiero que escuches lo que tengo que decir, y te pido que estés abierto a ello. Comenzó ella, y esas palabras lo herían como una aguja. Mientras hablaba, Alejandro sentía que un electrizante torrente de emoción y ansiedad circulaba por su cuerpo. Había algo más, un secreto que prometía cambiarlo todo para siempre. Tu madre no solo está lidiando con la demencia. Hay aspectos de su vida que deben ser urgentemente atendidos, continuó ella. Las palabras fueron como un balde de agua fría, despejando algo en su mente, un bache que había estado ignorando. A medida que Ana revelaba cada fragmento de información, Alejandro comprendió que su perspectiva sobre el cuidado estaba a punto de cambiar. Se sentía al borde de un abismo emocional, pero esta vez no se retiraría.
Debía prepararse para lo inesperado y abrazar la verdad. El aire cargado de promesas, de descubrimientos cruciales, lo llevó a cuestionar todo lo que había creído hasta ese momento. ¿Cuánto más debía aprender? Sin darse cuenta, había asumido una responsabilidad que apenas comenzaba a entender. Las revelaciones estaban en el horizonte, pero el impacto de lo venidero lo mantenía en vilo. Lo que Ana estaba a punto de compartir no solo afectaría su relación con su madre, sino que tal vez, solo tal vez, también determinaría su propio camino en el crecimiento personal y profesional. Alejandro se preparó mentalmente, sabiendo que estaba descendiendo por un sendero sin retorno, donde cada paso podría llevarlo más cerca de la verdad sobre sí mismo y sobre Clara. Apenas había comenzado su travesía, y la próxima verdad podría ser el catalizador que transformara su vida. Ana tomó aire, y con una voz serena pero firme continuó: Alejandro, lo que está pasando con tu madre es más complejo de lo que has asumido. No se trata solo de la demencia. Hay aspectos de su vida que sobrellevan una carga aún mayor. Las palabras resonaron en la mente de Alejandro como un eco persistente, retumbando en su conciencia y desafiando la narrativa que había tejido a lo largo de los años. Mientras Ana desarrollaba su relato, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en su mente. Había señales que había ignorado, pistas sobre la vida de Clara que no había querido ver. Tu madre tiene recuerdos que son dolorosos, vivencias que nunca ha compartido contigo porque no quiere que tú también las lleves como carga. Necesitas adquirir habilidades para ayudarla a trabajar a través de eso, dijo Ana con mirada compasiva. Alejandro sintió como si le atravesaran un rayo de claridad y confusión a la vez. ¿Cómo podía cuidar de Clara cuando había áreas de su vida que ni siquiera entendía? Cuidar no es solo proveer, es también acompañar en el dolor. Eso significa aprender sobre su historia, sobre sus sentimientos. Solo así podrás estar verdaderamente presente para ella, explicó Ana, y sus palabras golpearon a Alejandro como un faro en la oscuridad. Mientras tanto, se volvió a cuestionar su propia capacidad. ¿Tenía las herramientas necesarias para afrontar ese nuevo nivel de responsabilidad? Su propia vida había sido una sucesión de cuidados y sacrificios, pero ahora debía crecer. La idea del desarrollo personal pasó de ser un concepto abstracto a convertirse en su máxima prioridad. Necesitas buscar ayuda. No está mal pedir apoyo. Hacer un curso sobre cuidado de pacientes con demencia podría ser un gran comienzo, sugirió Ana. De inmediato, un torrente de nerviosismo y resistencia surgió en Alejandro. Pedir ayuda siempre había sido su talón de Aquiles. En su mente había crecido con la premisa de que todo debía enfrentarse en soledad. Esa creencia había hecho que su carga fuera aún más pesada. Ahora se encontraba ante la posibilidad de soltar un poco de peso. Te comprenderé si prefieres no seguir, pero quiero que sepas que estoy aquí. No tienes que luchar solo, añadió Ana, y las palabras calaron en lo más profundo de su ser. A pesar de su reticencia, una chispa de gratitud iluminó su interior. El camino no iba a ser sencillo, pero la idea de que no estuviese solo le dio impulso. Al llegar a casa aquella noche, Alejandro se sentó frente a su computadora, la luz azulada abrumando la oscuridad que lo rodeaba. Debía tomar acción. No podía seguir con su vida en pausa. Se registró en un curso online sobre cuidados paliativos. Al mismo tiempo que escribía su información personal, una sensación de empoderamiento crecía dentro de él. Era el primer paso, un pequeño gesto que podría desencadenar cambios significativos. Sin embargo, mientras hacía clic en inscribirse, un mensaje emergente se deslizó a la pantalla. Era un recordatorio de su próxima revisión de desempeño en la oficina. La mezcla de ansiedades volvió. No solo debía aprender a cuidar a su madre, sino también a manejar su vida profesional. Todo alrededor de él parecía moverse hacia un punto de inflexión, y Alejandro comprendió que estaba a punto de ser despojado de su zona de confort. Sus pensamientos revoloteaban, martillando la idea de que cada elección iba a moldear no solo su futuro, sino también el de Clara. El momento de la verdad estaba cada vez más cerca. ¿Podría realmente ser el hijo que su madre necesitaba y al mismo tiempo crecer profesionalmente? Justo cuando estaba dispuesto a buscar en su bandeja de entrada las instrucciones del curso, su teléfono vibró. Era un mensaje de Ana. Simplemente decía: «Te esperaré en el mismo parque mañana. Hay algo más que necesitamos discutir». La incertidumbre lo consumió.
¿Qué otro secreto podría revelarse que afectara su vida aún más? La promesa de descubrimiento lo mantenía en la cuerda floja, creando una mezcla de excitación y terror. El día siguiente se avecinaba lleno de posibilidades y desafíos. La esencia del crecimiento ya estaba encarnándose en él, pero Alejandro sabía que enfrentaría decisiones que pondrían a prueba su valentía. De pronto, cada latido de su corazón resonó como una advertencia. El verdadero desafío apenas comenzaba. Cuando llegó el día siguiente, Alejandro despertó con una mezcla de impaciencia y ansiedad. El día prometía ser decisivo. La conversación que tendría con Ana en el parque había tomado vida en su mente, girando en torno a la incertidumbre que pesaba sobre él. Se vistió con rapidez, pero sus manos temblorosas lo traicionaban. La simple decisión de elegir una camisa parecía monumental. Mientras bajaba las escaleras de su casa, un brillo de determinación se encendió en su interior. Aunque la sombra de la duda aún se cernía, empezó a visualizar el encuentro con Ana como una oportunidad para profundizar en el camino que había comenzado a transitar. La idea de tomar el control de su vida, tanto en lo personal como en lo profesional, lo motivaba. Al llegar al parque, el aire fresco le dio la bienvenida. Se sentó en una banca, la mente en blanco mientras la naturaleza a su alrededor continuaba con su ritmo habitual. Observaba a las familias disfrutar del tiempo juntos, un festín de risas y momentos que él anhelaba, aunque sentía que no se los merecía. Fue entonces cuando vio a Ana aproximarse, con su habitual sonrisa y mirada empática. Se notaba que tenía mucho que decir. «Hola, Alejandro», comenzó Ana. «Gracias por venir». La manera en que lo miraba lo tranquilizaba, pero a la vez intensificaba el nerviosismo que palpitaba en su pecho. «Ana, estoy listo para aprender. Pero también tengo miedo. ¿De qué quieres hablar?». La pregunta salió de su boca con más urgencia de lo que planeó. Al lidiar con su madre y los desafíos de su trabajo, Alejandro se sintió en la boca del lobo. «Quiero que sepas que las habilidades que adquieras en el curso son solo un componente. Hay experiencias propias que también son vitales», continuó Ana. «Tu madre no solo necesita que te conviertas en un cuidador efectivo, sino también que entiendas quién es ella más allá de los recuerdos fragmentados. Hay algo de su pasado que es crucial para este proceso». La revelación lo impactó. ¿Qué no había oído de Clara? ¿Qué tipo de pasado, Ana? Mencionaste que había cargas que ella no quería compartir, pero no sé cómo avanzar si no conozco su historia. Ana respiró hondo. Tu madre tuvo un papel importante en la vida de muchas personas, incluso en la formación de quien eres hoy. Ha escondido su dolor, pero a la luz de su estado, todo esto debe salir a la superficie para que puedan sanar juntos. Debes estar dispuesto a adentrarte en esas aguas turbulentas. Cada palabra se sentía como una declaración de intenciones. Alejandro entendía que su viaje ahora no solo implicaba aprender a cuidar a su madre, sino también abrazar su historia de vida, sus luchas y victorias. La revelación de este reto lo entusiasma y aterra al mismo tiempo. ¿Cómo se supone que lo haré? ¿Por dónde empiezo?, Alejandro cuestionó, con un torbellino de emociones alborotando su mente. Debes hablar con ella. Hay pasos que podemos dar juntos para indagar en sus memorias. No será fácil, ni rápido, pero será necesario. Te ayudaré en cada fase. Ana tocó su brazo, apoyando su declaración con una conexión genuina. Alejandro sintió que la perspectiva de la conversación volvía a encender su valentía. La combinación de confrontar su miedo y explorar el pasado de Clara lo impulsó a una nueva claridad. En ese momento comprendió que todo lo que había sido y lo que se proponía ser se unía en un solo hilo: el amor por su madre y el deseo de ser el hijo que ella necesitaba. Antes de que inicies ese viaje, continuó Ana, viéndolo fijamente a los ojos, debes prepararte también para lo que podrías descubrir. Su historia no será solo dolor, también habrá luz, pero hay un gran riesgo en abrir esas puertas. Podría haber elementos que cambiarán tu perspectiva de modo irreversible. El eco de sus palabras resonó en la mente de Alejandro mientras su corazón latía con fuerza. Ana había planteado un desafío que podría reconstruir su relación con Clara, pero también desenterrar secretos que podrían ser desgarradores. La promesa de descubrimiento se mezclaba con un pálpito de temor. Mientras se alejaban del parque, se dio cuenta de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El camino hacia la verdad y la curación había comenzado, pero Alejandro sabía que esto era solo el principio. Estaba listo para abrir esas puertas y descubrir el legado oculto de su madre. La incertidumbre lo envolvía,
pero la posibilidad de transformar su relación con Clara se volvía cada vez más real. A medida que se alejaba, una pequeña notificación en su teléfono capturó su mirada. Un nuevo mensaje de su jefe. Revisemos tu progreso en la oficina. He notado algunas cosas interesantes. La tensión traía consigo la pregunta de si era posible equilibrar su crecimiento personal y el profesional. Lo que su jefe podría revelar le daría una nueva perspectiva tanto en su trabajo como en su camino personal. Las decisiones que se avecinaban prometían pruebas que jamás había imaginado, y la historia de su madre aún estaba a punto de ser desvelada. Sería capaz de cargar con todo esto y encontrar el equilibrio que tanto anhelaba. La inquietud crecía, mientras Alejandro comprendía que el verdadero viaje apenas comenzaba. Alejandro respiró hondo en un intento por calmar el torbellino de emociones que invadía su mente. El mensaje de su jefe era un recordatorio de que su vida profesional también requería atención. La inseguridad lo acechaba. Siempre había sentido que su dedicación al trabajo era insuficiente, como si nunca estuviera a la altura de las expectativas. Mientras avanzaba hacia su oficina, su mente se dividía en dos frentes: el inminente diálogo con su madre y las presiones del trabajo. En el trayecto, recordó cuántas veces se había dejado llevar por la rutina, abandonando su verdadero deseo de conectar más con las personas. Esta reflexión lo empujaba a reevaluar su vida laboral. Quería ser no solo un empleado competente, sino un líder en su campo, alguien que inspirara, no solo un engranaje más en la máquina corporativa. El encuentro con su jefe podría poner a prueba sus habilidades. Alejandro sabía que necesitaba prepararse, no solo lo técnico, sino también en la forma en que se vería a sí mismo. La conversación sobre su progreso podía ser tan vital como la que tendría con Clara. Ambos diálogos exigían la misma valentía. Ambos desnudaban sus inseguridades. Al llegar a la oficina, sintió un nudo en el estómago. Las luces del lugar eran intensas, pero la energía de sus compañeros le dio un impulso momentáneo. Se sentó frente al ordenador, revisando informes y proyectos. A medida que avanzaba, una idea surgió en su mente. Si quería hacer una verdadera contribución, necesitaba integrarse más con su equipo. Decidió que, tras su reunión con el jefe, propondría un brainstorming. Quería introducir nuevas estrategias que permitieran a su departamento colaborar más, abrirse más al diálogo y fortalecer el trabajo en equipo. La reunión llegó antes de que Alejandro se diera cuenta. Con su jefe, el ambiente era tenso, pero se convenció de que estaba listo. Las palabras de Ana resonaban en su interior, impulsándolo a compartir no solo su trabajo, sino también su compromiso genuino hacia su crecimiento personal y profesional. «Hola, Alejandro», comenzó su jefe. «Me alegra que hayas venido. He estado observando tu dedicación, pero creo que hay áreas que podemos mejorar». La ansiedad de Alejandro aumentó, pero su resolución se fortaleció. En ese preciso momento, decidió no dejar que la duda lo detuviera. «Aprecio tus comentarios», respondió con firmeza. «Me gustaría discutir algunas ideas para optimizar nuestra colaboración dentro del equipo». El rostro de su jefe se iluminó con sorpresa. Era evidente que no esperaba que Alejandro tomara la iniciativa. La conversación giró alrededor de sus propuestas, que incluían reuniones semanales de equipo, para intercambiar ideas y fomentar un ambiente más inclusivo. Para su deleite, su jefe respondió positivamente, prometiendo considerar su enfoque. Al terminar la reunión, Alejandro experimentó una mezcla de alivio y satisfacción. Había enfrentado su miedo, y, en lugar de ser absorbido por la ansiedad, había tomado la rienda de su propio destino laboral. Esa pequeña victoria lo llenó de optimismo. Sin embargo, la realización de que necesitaba aplicar el mismo valor y determinación en su relación con su madre lo abrumó nuevamente. Con un paso decidido, se dirigió a casa, dispuesto a iniciar el diálogo con Clara. Aquella tarde marcaría un verdadero punto de inflexión en su vida. Tenía que enfrentar no solo el pasado de su madre, sino también los demonios que lo habían mantenido alejado de una conexión genuina con ella. Como una tormenta en el horizonte, los temores lo acechaban. ¿Estaba realmente preparado para descubrir quién era su madre detrás de la niebla de la demencia? Y más aún, ¿sería capaz de recibir lo que estaba a punto de aprender? A la par de desafiar sus miedos, una inquietante pregunta se asomaba en su mente. ¿Sería capaz de reconciliar la persona que era
con aquel hijo que su madre necesitaba desesperadamente. El momento se acercaba, y el peso de sus decisiones comenzaba a presionarlo con fuerza. Alejandro se encontraba frente a la puerta de su madre, el corazón latiendo al unísono con su incertidumbre. La conversación que iba a tener con Clara era más que un simple diálogo, era el puente hacia un entendimiento que había eludido por demasiado tiempo. Sabía que no solo se trataba de cuidar de ella, sino de abrir su corazón y su mente a un mundo lleno de recuerdos, emociones y vulnerabilidades que nunca antes había explorado. Haciendo un esfuerzo por calmarse, respiró hondo y abrió la puerta. Clara lo miró con sus ojos cansados, pero había un destello de reconocimiento que lo llenó de esperanza. «Hola, mamá», dijo con suavidad, tomando asiento a su lado en la cama. «Hola, mi amor», respondió ella con una sonrisa que iluminó la habitación. Las palabras fueron fluyendo de su interior, un torrente de preguntas y afirmaciones. Alejandro comenzó hablando sobre sus recuerdos de infancia, esas tardes cocinando juntos, riendo mientras preparaban el pan. Clara parecía despertar poco a poco con cada evocación, pero era evidente que había una profundidad en su vida que requería descubrir. Con la guía de Ana resonando en su mente, Alejandro sintió que este momento era el ideal para dar el primer paso hacia lo desconocido. «Mamá, hay algo en lo que he estado pensando últimamente. Quiero conocerte mejor, no solo como mi madre, sino como la mujer que ha vivido tantas experiencias. Hay cosas de tu vida que nunca he entendido, y creo que ahora es el momento de que me las cuentes», dijo Alejandro, sintiendo un nudo en la garganta. Clara lo miró con sorpresa, pero a la vez con una mezcla de ternura. Sus ojos parecían reflejar el peso de años de secretos guardados. Con una voz temblorosa, comenzó a abrirse. «Hijo, hay historias que he llevado conmigo, cosas del pasado que me han moldeado, pero que también me han traído dolor». A medida que Clara compartía fragmentos de su vida, cada palabra se sentía como una revelación. Alejandro escuchaba embelesado, su corazón latiendo al compás de la historia de su madre. Habló de su juventud, de sueños rotos, de amores perdidos y de sacrificios dolorosos. Esa conexión emocional transformó el ambiente en uno de comprensión y amor. Cada recuerdo que emergía del pasado parecía llevar consigo un peso que se aligeraba, tanto para Clara como para él. La tarde pasó rápido, pero el vínculo entre madre e hijo se fortalecía con cada anécdota que salía a la luz. La demencia de Clara se desvanecía a medida que se sumergían en las conversaciones. Ese era su legado, sus historias, y Alejandro se dio cuenta de que no solo estaba cuidando a su madre, estaba rehabilitando su propia historia. Al final de la tarde, cuando las palabras comenzaron a cesar, Alejandro pudo sentir un cambio palpable en su interior. La carga que había llevado por años, ese miedo al vacío emocional, se había transformado en una conexión que lo llenaba. Había comenzado a despojarse de las paredes que había construido a su alrededor y a abrazar la vulnerabilidad que antes temía. «Gracias, mamá», susurró con sinceridad. «Gracias por abrirte a mí. Quiero seguir aprendiendo sobre ti y construir juntas un camino hacia adelante». Clara sonrió. Y Alejandro comprendió que, aunque el desafío de cuidar de ella seguía presente, su enfoque había cambiado radicalmente. En lugar de ser solo el hijo preocupado, se convirtió en un portador de la historia familiar, y en ese cambio encontró la paz que tanto anhelaba. Mientras la noche caía y Alejandro regresaba a su habitación, una sensación de logro y satisfacción lo inundaba. Su participación y apertura a las emociones habían sido el catalizador del cambio. No solo había contribuido a preservar la esencia de su madre, sino que también había comenzado a explorarse a sí mismo a través de esa experiencia. Había logrado un vínculo con Clara que no solo lo llenaba a él, sino que también ofrecía a su madre una nueva semblanza de luz en su mundo. Había aprendido que cuidar de alguien no era simplemente un acto de provisión, era un acto de amor, un intercambio auténtico que requería de conexiones genuinas y el valor de enfrentarse a la verdad. Esa noche, Alejandro se sintió en paz y confiado. Había tomado un paso importante no solo en su papel como hijo, sino como ser humano dispuesto a crecer y transformar su vida.
La oportunidad de crear algo significativo había estado siempre presente, aunque oculto entre las sombras de sus preocupaciones. El viaje apenas comenzaba. Sabía que había más revelaciones por venir, pero ahora contaba con las herramientas necesarias: conexión, empatía y el amor incondicional que lo había guiado hasta allí. Aunque el futuro era incierto, Alejandro encontraba consuelo en que había dado el primer paso hacia la superación, y eso lo llenaba de esperanza y propósito. La vida, con sus desafíos y sorpresas, se mostraba ante él como una oportunidad de crecer, de aprender y, sobre todo, de amar con auténtica libertad. Ahora más que nunca, Alejandro sabía que su historia estaba destinada a ser contada. No esperen ni un segundo más para compartir este capítulo de transformación. Sí, ese es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas encuentren su propio camino hacia el crecimiento. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. El momento es ahora.